Y el presidente del sínodo luterano, a pesar que el sínodo luterano no tenía obispo, sino presidente, el presidente del sínodo luterano y varios de los representantes de otras iglesias, todos los pastores, ¿verdad? Todos vestidos de negro, con su corbata. En aquella época todavía no se podía predicar así, ¿verdad? Pues todo el mundo vestido muy elegante, de negro, con su corbata, todo allí bien serio. Y me toca a mí leer la escritura. Yo también venía, yo era de Carlos Nacional, yo venía también con mi trapo, con mi toga y mi cabina, todo ese tipo de cosas. Me toca a mí leer la escritura, y claro, el pasaje para esa época, y no se puede escapar, es 1 Corintios 12. El cuerpo, miembros del cuerpo, ¿verdad? Porque así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero todos a una son un solo cuerpo, ¿verdad? Y si el ojo le dijera a la oreja, al oído, porque no eres oído, porque no eres ojo, no eres del cuerpo, entonces ¿con qué oiría? Y si el oído dijera, usted conoce todo eso de memoria. Pero llegué a un versículo que de momento yo casi que no puedo leerlo, porque empezó a dar risa. Yo nunca había visto eso, había visto eso 50 veces, había oído predicar ese pasaje 50 veces, pero allí dice Pablo, y las partes más vergonzosas del cuerpo, esas vestimos con mayor honra. La lengua y seguí leyendo bien rápido. Bueno, pero al otro día me fui a la biblioteca a ver cómo era eso, y resulta que si usted se va a la literatura clásica, a la literatura del periodo helenista, usted va a ver que todo lo que dice ahí ese capítulo aparece en otras cosas, en libros seculares por aquí por allá. Es una cosa normal de hablar de una sociedad, un grupo de personas que son muy diferentes, todas hace falta, ¿verdad? Hace falta el carpintero y el basurero y toda esta persona y la otra, y todas ellas juntas son el cuerpo y el corazón. Pero lo que nadie dice, lo que no encontré en ningún lugar, fue ese versículo de que nadie nunca predicaba. Que las partes más vergonzosas del cuerpo. Entonces digo, bueno, ¿será que eso es lo que es importante para Pablo? Él dice aquí una cosa que nadie dice. Entonces se puede usted a pensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando en Corinto? Un poquito antes, en el capítulo 11. ¿A qué es lo que está respondiendo él en el 13? ¿Verdad? Lo que está pasando en Corinto es que la gente llega a la comunión y el que tiene puede, come y se emborracha y sale lleno, y el que no tiene, pues se pasa hambre y se queda mirando lo que está comiendo. Y lo que Pablo está diciendo es no. En esta sociedad que es la iglesia, las cosas son al revés. Aquí hay que darle especial importancia a esas personas que ustedes están despreciando y maltratando. Eso es otro ejemplo para que ustedes vean. Vamos al libro de Hechos. Y ya que estamos en ese tema, déjenme decirles que a mí me parece que todo el libro de Hechos tenemos que aprenderlo a leer de nuevo, porque decimos muchas cosas, hemos escuchado muchas cosas que no son lo que el libro dice, y hay muchas cosas que el libro dice que no hemos escuchado. Le voy a dar un ejemplo clarito. Yo no sé si ustedes alguna vez han oído predicar un sermón, y los que son pastores y pastoras quizás hayan predicado, ¿verdad?, sobre el poder de la conversión, como en el camino de Damasco va Saulo, ¿verdad?, que persigue a los cristianos, una furia tremenda contra los cristianos, se cae, se convierte, y después de su conversión el que se levanta es Pablo, el apóstol de los gentiles. ¿Usted vio eso alguna vez? Y la importancia del cambio de los nombres, ¿verdad? Saulo va a llegar otra vez su Biblia, porque lo que dice el libro de Hechos es que Saulo iba respirando amenazas y muerte contra los hijos del Señor, etc. Va camino a Damasco,
se cae, no de ningún caballo tampoco, porque no dice nada del caballo, usted no pinta con el caballito. Bueno, no. Eso no iba a cambiar. Se cae Pablo, se cae Saulo. El Señor dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le contesta, y entonces continúa diciendo en Lucas, en Hechos, que Saulo se levantó y fue a Damasco. Y en Damasco el Espíritu le dijo a Ananías, que no era Ananías que se murió, que ese se murió antes ya, este otro, no era la instrucción de Ananías. Le dice a Ananías, le dice que vaya a casa a ver a uno que se llama Saulo. Y Ananías no quiere ir porque sabe que Saulo es mala gente, sigue a los cristianos. Y al fin y al cabo, Ananías obedece y va a visitar a Saulo. Y entonces Saulo quiere ir a Jerusalén a conocer a los discípulos del Señor, a los apóstoles especialmente. Y los apóstoles no quieren recibir a Saulo. Y Bernabé, que después va a ser un personaje importante también en la historia de él, de Saulo, Bernabé es el que da fe a los discípulos de que sí, que reciban a Saulo, porque Saulo se ha convertido de verdad. Y entonces la historia continúa y Saulo da una vuelta, acaba por fin allá en Tarso, en su ciudad natal. Y entonces sigue la historia, estamos ahora en Antioquía. Uno de los líderes de Antioquía es Bernabé, y Bernabé se va a Tarso a buscar para que le ayude a Saulo. Y Saulo viene, y entonces nos cuenta allí en el capítulo 13, el principio del capítulo 13, llegamos casi por la mitad de hecho, el capítulo 13, dice allí que había líderes, había maestros y profetas en la iglesia, y entre ellos estaban Bernabé, Menahem, etc. y Saulo. Y el Espíritu Santo le dice a la iglesia: apartadme a Bernabé y a Saulo para la tarea que les tengo encomendada. Y Bernabé y Saulo salen junto con Marcos, ¿verdad?, de viaje, y llegan a Chipre. Y allí en el capítulo 13, así casi como que no quieren las cosas, Lucas dice: y Saulo, que también es Pablo, y de ahí en adelante que es Pablo. Así que el cambio de nombre no tiene nada que ver con la conversión. Pablo se había convertido un montón de años antes y todavía es Saulo. Lo que sucede es que en esa época mucha gente tenía dos nombres. Muchos nombres, como todos tienen ustedes su nombre, otro nombre, su apellido, pero un nombre por el que se conocía, tenían dos. Uno que era el nombre de su propia cultura, de su propia tradición, y otro que era un nombre que sonaba más bien como la cultura dominante, greco-romana, especialmente romana, etc. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Saulo tiene el nombre hebreo. ¿Se acuerdan que es de la tribu de Benjamín? La tribu de Benjamín dio un solo rey, y ese rey se llamaba Saúl, que en el arameo de época de Pablo es Saulo. Así que Pablo, este señor, había sido nombrado en honor del gran rey que había surgido de su tribu. Ese es su nombre hebreo es Saúl, Saúl, y ha sido eso toda su vida y seguirá siendo toda su vida. Pero como él también anda entre romanos, tiene un nombre que es más parecido al nombre, un nombre romano, y ese nombre es Paulo. Entonces lo que pasa en la historia no es que Pablo se convirtió y por eso cambió de nombre, ya Pablo se había convertido antes. Lo que pasa es que en la misión, cuando Pablo sale a hablarle al pueblo gentil, a otra gente, entonces Lucas empieza a referirse a él con su idioma del mundo en general, y no ya, digo, con el nombre del mundo en general, y no ya con el nombre de su propia población. Eso les digo, primera cosa como ejemplo, de que lo que nos dijeron que la Biblia dice, no es siempre lo que dice.